Le invito a que comparta conmigo la lectura de segundo libro o segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Tampoco vamos a leer todo el capítulo, no se ponga nervioso ni ansioso esta mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 5. Pablo está aquí hablando acerca de la obra de Cristo y está hablando de la importancia de vivir confiados en que hay para nosotros una esperanza mayor y una expectativa mayor que la que podríamos aspirar aquí en la tierra. Y él está hablando que tenemos este cuerpo y él dice, yo estoy acá, pero en realidad quisiera estar en otro lado, ¿sí? Pablo dice, yo por un tiempo voy a estar acá, pero sé que lo mejor que me puede acontecer hoy es estar en la presencia de Dios. Lo que más anhelo es ya vivir con Él y experimentar en mi vida el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quédese tranquilo, yo desconozco el tiempo, pero seguramente en este momento no lo es. Ya le tocará. Sí, iremos juntos a la presencia de Dios. Los más jóvenes dirán, pastor, todavía no. Bien, y los que tienen algunos años más, yo tampoco, ¿sí? Déjeme un ratito más por acá, pero bueno, damos gloria al Señor, que esa es nuestra esperanza, el poder experimentar en nuestros propios cuerpos el poder de la resurrección, así como Cristo lo hizo. Y allí estaremos por la eternidad junto a Él. Ahora Él dice, mientras tanto espero esto, dice en el versículo 11, conociendo que el temor del Señor persuadimos a los hombres. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué intenta hacer él? Persuadir a los hombres acerca del poder y verdad del Evangelio. Esta es su tarea, esta es su misión, esto es por lo que Pablo está dispuesto a entregar su propia vida. Él vive a partir de su encuentro con Cristo, allí camino a Damasco, por esta razón. Esta es la razón y lo que lo motiva. Él trata siempre de persuadir a los hombres, conociendo que Dios es poderoso y él teme a la misión que Dios le ha dado. Dios le ha encomendado una tarea y él dice, yo conozco que debo temer a Dios, por lo tanto, haré bien mi tarea. Y entonces él dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros para que tengan con qué responder a lo que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13, acá el apóstol Pablo dice algo precioso, porque si estamos locos es para Dios. ¿Hay algún loco acá? Amén. Algunos más que otros y algunos por otras causas, pero sí, locos por Cristo, amén. Estamos locos por Dios, pero si somos cuerdos es por ustedes o es para ustedes, dice él, porque el amor de Cristo nos constriñe. La premia. El amor de Cristo nos impulsa pensando esto, dice él, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces en esta hora la pregunta que me cabe hacer es ¿por qué y para qué vivimos? El apóstol Pablo tenía clarísimo por qué y para qué vivía. Y a él el amor de Cristo le pesaba de tal manera que él se veía impulsado a compartir con otros de esa gracia de la que él mismo había sido testigo. Y él entonces trataba de persuadir a las personas de que si Cristo ciertamente había muerto y muerto por todos, él trataba de persuadir a las personas para que ya no vivan para sí mismas,
sino que puedan vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esta es la misión que nos planteamos y tenemos como iglesia. Esta es la razón de ser de la iglesia. Mire, yo sé que a veces tenemos, o hay en la sociedad en este tiempo, hay necesidad imperiosa de que alguien me ayude a resolver los problemas. Estamos todo el tiempo buscando una solución casi mágica a mis problemas. Levanten las manos los que tienen problemas. Perdón que no me dan. Y a veces venimos con desesperación a la iglesia y yo espero que el pastor, los hermanos ahí solucionen todos mis problemas. Puede ser, mire, claramente Dios es poderoso para sanar, restaurar, hacer milagros y Dios puede hacerlo. Dios puede resolver tus problemas. Pero hay cosas que Dios hace y hay cosas que deberás hacer vos. Diego y Vanessa oran, claman por la salud de Juan Cruz. La iglesia lo sigue haciendo, pero ellos siguen yendo al médico. Y entonces, lo que en realidad caracteriza a la iglesia es el vivir por y para Cristo. Esta es la razón de ser de la iglesia. La iglesia es por su misión. La razón de ser de la iglesia es su misión, aquello para lo cual ha sido llamada. Predicar a Cristo, servir a otros. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestro problema que perdemos noción del otro. La semana que pasó estaba allí en la escuela dando mi clase. En realidad no lo llamo clase, sino más bien espacio. Se llama Palabras de Vida. Es el espacio donde enseñamos a los chicos de la escuela secundaria la palabra de Dios y tratamos de llevarlos a los pies de Cristo. Y entonces le preguntaba a alguno de estos cursos, ¿cuál es el sentido y propósito de tu vida? Y todos se me quedaron mirando así como diciendo, ¿de qué me está hablando? Lo hice con adolescentes, voy a hacerlo ahora con adultos. ¿Cuál es el sentido y propósito de tu vida en este tiempo? Amén. Tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál es el sentido y propósito de nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos? No es servirnos a nosotros mismos, es servir a otros. A veces creemos que nuestro problema es el más grande y ciertamente cada uno va dimensionando su problema y su dificultad de manera diferente. Lo que para mí es un problemita, para vos es el problemón. Y esto puede suceder así. Cada uno va dimensionando de manera diferente. Ahora, como iglesia, creo que es buen tiempo para no creernos que somos el ombligo del mundo y comenzar a pensar en otros. Y que tu dolor, tu sufrimiento, esa experiencia dolorosa en tu vida puedan ser en realidad un trampolín para llevar a otros a los pies de Jesús. Como veíamos ayer para quienes participaron en Visión de Pescadores, es aprovechar todo ese bagaje de experiencias que vos tenés como resultado, fruto de tu experiencia con Cristo, para decirle a otro, mira, yo estaba acá y ahora estoy acá. ¿Quién lo hizo? Jesús. Hay algo que todos tenemos para contar. Todos tenemos para contar una historia. El momento en que conocimos a Jesús y cómo Él cambió y transformó nuestras vidas. Yo estaba perdido, errante, confundido, enfermo, depresivo, angustiado. Quería dejarlo todo. No encontraba salida para mi vida, pero un día alguien me habló de Jesús. Y ese día mi vida cambió. Ese día mi vida fue transformada. Dígame, gloria a Dios. Gracias, Jesús, porque un día te conocí.
un día te conocí, mi vida cambió. Y otros tienen que escuchar. Ese es tu testimonio. Y no hace falta que usted tome mucho curso. Eso es lo que usted tiene que contar a los demás. Lo que Cristo ha hecho en su vida. Y esto es lo que hizo Pablo durante toda su vida. Él no se cansó de contar a los demás lo que Cristo había hecho en él. Y de eso hay memoria y registro en las Escrituras. Y él por 3 veces en el libro de Hechos, además del relato de Lucas allí, del encuentro de Pablo con Jesús, él en camino a Damasco, él 2 veces más, solo en el libro de Hechos, vuelve a relatar su experiencia con Jesús. Y luego lo hace a través de todas sus cartas. Y entonces él, cuando escribe a los filipenses, dice simple, sencillamente: antes de conocer a Cristo, yo creía que lo que estaba viviendo era importante, pero a partir de que conocí a Cristo, todo eso es pérdida, porque ahora yo vivo para Él. Y para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y entonces por esto vivimos, para que otros conozcan a aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros mismos. El versículo 19 y 20 dice: Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, escuche esto, es extraordinario, esto es maravilloso, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Algunos hacen esfuerzos extraordinarios por tratar de agradar a Dios, por lograr su salvación. Mire, Dios le ha amado tanto que entregó a su propio Hijo Jesús en la cruz. Y Él dice, no ha tomado en cuenta sus pecados. Jesús exclamó en la cruz: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Allí Jesús ya todo lo hizo por amor a nosotros. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la tarea de la iglesia en este tiempo? Reconciliar al mundo con Dios. Reconciliar al mundo con Cristo. Somos, por lo tanto, embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios, ¿me sigue con la lectura allí? Como si Dios está rogando. Dios está rogando y lo hace a través nuestro. Entonces, ¿qué tiene que usted hacer con las personas? Rogarles que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Intente persuadirlos, hágalo, abra su boca esta semana y cuéntele a sus vecinos y a sus amigos lo que Cristo ha hecho por ellos. Les rogamos, dice el apóstol Pablo, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Dios nos ha entregado esta tarea y esta misión extraordinaria, y será posible en el poder y autoridad de su Espíritu. Porque la autoridad ya te ha sido dada. ¿Sabías que la autoridad ya te fue dada? Y algunos todavía están ahí como dubitativo, y bueno, y no sé si podré, me da un cachito de vergüenza y cierto miedo, y mira si me saca corriendo. Y si te saca corriendo, sabes, no es a vos. No es a vos. Al que rechaza es a Dios mismo. No es a vos, no te lo tomes personal. No te lo tomes personal, no tengas miedo. Ejerce autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Y en esta semana bendecí a alguien. Bendecí a alguien. Invita a alguien a reconciliarse con Dios. Amén. Quiero ver otro personaje. Acompáñenme en la lectura de Nehemías. María Elena está contenta porque dice que es un personaje que le gusta mucho. Dice Nehemías. En el capítulo 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías estaba
porque era parte de los que habían sido deportados de Israel. Él estaba en Mesopotamia, ahora sirviendo a los reyes medo-persas. Capítulo 1. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y les pregunté también por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están mal. Están mal. Y el muro de Jerusalén, la ciudad, ha sido derribado y sus puertas quemadas. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré. Nehemías dice, escuché esto, me senté y lloré. Imagínese la figura de un hombre que recibe una pésima noticia de sus conciudadanos. Imagínense, él habrá agarrado. ¿De qué manera creen ustedes que él se sentó? De la misma manera en que todos nos desplomamos al escuchar una mala noticia. Habrá dejado caer todo el peso de su cuerpo. Casi lo hago, pero tengo miedo de que las rodillas me fallen después para levantarme. Pero entonces él lloró. Fue tan grande el peso de la noticia recibida que él se desplomó y lloró. Tuvo dolor por las noticias que estaba recibiendo. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿qué es lo que nos duele? ¿Te duele que la plata no te llegue a fin de mes, con la plata no llegues a fin de mes? Sí, eso preocupa. Pero duele que las personas que se pierden sin Cristo en su corazón. Duele que tu negocio no esté funcionando como creías, sí, preocupa, pero nuestro dolor debe ser el dolor de aquellos que no conocen aún de Cristo. Esto es lo que debe doler a la iglesia en este tiempo. Si el amor que Cristo ha manifestado en la cruz por nosotros y la vida de las personas que se pierden sin Él en su corazón no nos moviliza, no nos conmueve, entonces ¿qué lo hará? ¿Qué lo hará? Muchas veces a lo largo de toda la historia nos hemos preguntado ¿por qué no crecemos? Es simple, hemos callado. No hay otra explicación. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no crece la iglesia? Es simple la respuesta. Hemos callado, hemos tenido miedo, hemos tenido vergüenza. Hemos dejado de contarle a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos dejado de tener dolor por los que se pierden. Nos hemos anestesiado. Nos hemos transformado en indolentes e indiferentes por el dolor de los demás. Créanme, nosotros podemos brindar mucha ayuda de muchas maneras. Podemos recomendar a las personas que además de atención pastoral busquen ayuda profesional. Podemos hacer atención pastoral sobre las personas, hacer un seguimiento y darles una bolsa de comida, pero lo que más debe preocuparnos es que si Cristo viene mañana, si esas personas realmente irán al cielo. Eso debe dolernos. Quizás mañana no tengamos bolsa de alimento para darles, porque pobres, mire, Jesús mismo lo dijo, habrá siempre. Pero el cielo se debe llenar, aún de pobres. Y también de ricos. No podemos callar más. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di? ¿Qué hiciste? Todas las veces que te llamé, ¿qué hiciste cuando te puse a ese vecino delante? ¿Qué hiciste? ¿Te acordás del verdulero que una vez te saludó mal? ¿Qué hiciste? ¿Te acordás del carnicero que te cobró sobreprecio en la nalga? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Debemos hablar y contar a otros. Nos debe doler como le dolió a Nehemías. En el versículo 11, Nehemías
después de orar a Dios, finaliza su oración. Te ruego, Señor, ahora atento a tu oído la oración de tu siervo. Él estaba rogando el tener la posibilidad de presentarse ante el rey para poder volver a su tierra y ayudar a sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque le dolía. ¿Qué es lo que notamos acá de Nehemías? Que él estuvo dispuesto a dejar su posición. Él estuvo dispuesto a ser movido por el Espíritu Santo. Pero hay personas en la iglesia que se mueren por ser nombrados. Y parece que si no son nombrados, no funcionan. ¿Viste? Es como cuando en tu empresa vos esperás un ascenso y a partir del ascenso va a empezar a funcionar mejor. Mira, si no funcionaste bien cuando era un empleado que empezaste barriendo, difícilmente cuando llegues a gerente funcionas bien. Esto es simple. ¿Cómo lo dice Jesús? En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero algunos están desesperados por la posición, por el nombramiento. Usted, hermano, a partir de mañana va a ser encargado del ministerio de las llaves. No sé qué es eso. Pero es la persona más feliz del mundo. Soy el encargado en jefe, gerente, supremo, supervisor de las llaves. Y saca pecho. Se pone ancho. Esperaba el nombramiento para funcionar. Pero la realidad es que no se trata de posiciones, de alcanzar posiciones, sino más bien de perderlas y vivir por el dolor y la necesidad de los demás. Eso me tiene que mover. Eso me tiene que movilizar. Lo que sucedió es que finalmente Dios responde la oración de Nehemías y en el versículo 8 dice carta y encima su jefe, el rey de los medo-persas, le da cartas para que él pueda flanquear todos los obstáculos de allí en adelante. Le fue dada autoridad para volver a su tierra. Y una vez que llegó a su tierra, las cosas que venían marchando más o menos derechitas, lo que sucede es que él se encuentra con la oposición. El versículo 9 y 10 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río, les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Fíjense, el rey puso a su disposición una guardia real para acompañar a Nehemías, para que él pueda llegar a donde están sus hermanos y así poder ayudarlos. Así es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Nos ha dado del Espíritu Santo y nos ha dado cartas y delegados sobre nosotros toda autoridad del reino de los cielos, para que nosotros podamos cumplir con el ministerio que Él nos ha encargado. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. La oposición vendrá. Los obstáculos aparecerán. Y la obra que hizo Nehemías fue una obra extensa. Y en un momento allí, mientras ellos están reconstruyendo, invita a sus hermanos, a los que están reconstruyendo las murallas, a que mientras oran y mientras trabajan, tomen también la lanza. Toma todas las herramientas y recursos que Dios te ha dado para hacer su obra en este tiempo, aún y pese a los obstáculos y enemigos que se elevarán en nuestra contra. Porque el Señor está con nosotros. Así como estuvo con Nehemías, el Señor está con nosotros. Finalmente, acompáñeme en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21.
Juan capítulo 21. Es interesante notar, Jesús luego de su resurrección se apareció a sus discípulos en varias oportunidades. Durante 40 días Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos, recordándoles que esto era necesario que ocurriese, que era necesario que el Cristo muriese y resucitase, y que también tenía que ascender a los cielos, y que después de que Él ascendiera, vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces dice allí el versículo 21, después de esto, o sea, después de muchas apariciones y después de muchos eventos similares, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Es el mar de Galilea, es otro de los nombres que recibe el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos de los cuales no se nos da el nombre. Y esto es la introducción. Esto nos está contando las circunstancias en las cuales Jesús se va a aparecer. Pero luego relata Juan: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: bueno, vamos nosotros también contigo. Y fueron a entrar a una barca aquella noche, no pescaron nada. Qué interesante. Esto marca como un pequeño retroceso en la vida de Pedro. Como si ya no hubiera tenido algunos antes. Este es el mismo que había negado a Jesús y que lloró amargamente por haberlo hecho, y llora arrepintiéndose de aquello de lo cual Jesús le había advertido que iba a suceder. Y ahora Pedro, recuerden, es uno de los que corre junto con Juan al sepulcro y ve la tumba vacía. Y es el mismo Pedro que experimenta en varias ocasiones las apariciones de Jesús, el Jesús resucitado, diciéndole: acá estoy, soy yo, ciertamente resucité. Pero Pedro, lejos de recordar el llamado que ya Dios había hecho, que Cristo había hecho a su vida. Recuerden cuando él, por ejemplo, declara: ¿quién dicen las personas que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el mismo Pedro que ahora se va a pescar. Vuelve a su actividad anterior. Por un momento hay allí en Pedro como cierta confusión. ¿Para qué estoy? Se está preguntando: ¿y para qué estoy? ¿Sigo a Jesús? Vuelvo a lo que hacía antes. ¿Ha pasado por ahí? Que a veces vio como que no le encuentra. ¿Para dónde voy? A la iglesia. A la barca. Tenemos que hacer una actividad evangelística. Mejor vuelvo a lo que hacía antes. Y Jesús aparece cuando yo estaba por amanecer, pero los discípulos no le reconocían. Y les dijo: hijito, ¿tienen algo de comer? Y entonces, no, porque no habían pescado nada. Y entonces Jesús les dice: echen la red a la derecha. Pero la echaron y después no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pero quiero llamar la atención sobre el versículo 15. Después de que comieron aquello, estaban desayunando, porque recuerden, dice el texto que era el amanecer, pescaron y se sientan allí en la playa a comer, a desayunar. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los comentaristas acá se reparten miti. Y estos, podría decir, ¿amás más a los peces que a mí? Como diciendo, ¿amás más tu trabajo que a mí? Mira, te acabo de demostrar que aún en tu trabajo, si no hubiera sido por mí, vos no pescabas nada. Interesante notar que cuando uno se ocupa de los asuntos del reino, Dios se está ocupando de los míos. Otros dicen que probablemente Jesús, cuando le dice estos, que es un pronombre demostrativo, se estaría refiriendo a los discípulos, a sus amigos.
que estos. Y entonces el Señor le dice allí, tú sabes que te quiero. La respuesta allí es Jesús. Algunos allí, bueno, hacen ver esto en te quiero, te amo. Parece que Jesús en realidad lo está usando como sinónimo. Hay dos palabritas en griego, fileo y ágape, que en este texto son sinónimos. Pedro le estaría diciendo, sí, Señor, vos sabes que te amo. Y entonces Jesús responda, apacienta mis corderos. Y otra vez, Simón, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responderle, Señor, sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Y una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, como en algún otro momento a Pablo más tarde, lo que seguir a Cristo le iba a costar: la vida. Entonces, otra pregunta. Estoy muy preguntón esta mañana. Jesús te está preguntando esta mañana. Cerra tus ojos por unos instantes. Te invito a que lo hagas, no es una orden. Te invito a que lo hagas. El Señor una vez más te dice, te está preguntando como a Pedro aquella madrugada, ¿me amas? Es una pregunta íntima y personal. Jesús en esta mañana te está preguntando, ¿me amas? Porque esto es lo central del mensaje en esta mañana. Entender que Jesús nos ha llamado a ejercer el ministerio de la reconciliación. Comprender, entender que la vida de los que se pierden nos debe doler. Pero la clave está aquí. La clave está en responder a esta tremenda pregunta, profunda pregunta. ¿Me amas? Y entonces cuando podemos resolver satisfactoriamente este interrogante en nuestras propias vidas, es que podremos ejercer un ministerio de reconciliación poderoso y efectivo para la gloria de Dios. Cuando respondemos satisfactoriamente a esta pregunta, es allí y solo allí el momento en que la vida de los otros comenzarán a dolerme y a pesarme. Si esta mañana estás resolviendo esta pregunta, este interrogante que Jesús ha hecho a tu vida, allí donde estás, pónete de pie y decí como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y que estoy dispuesto a dejarlo todo para servirte. Y ya no volver atrás a mis ocupaciones. Que mi ocupación primera y última sea servirte, honrarte con mi vida y darte a conocer a los que se pierden. Señor Jesús, en esta mañana alzamos nuestras manos al cielo y te decimos, gracias por amarnos tanto. Gracias porque en Cristo Jesús y por su obra en la cruz podemos hoy disfrutar el vivir reconciliados contigo. Señor, gracias porque no has tenido en cuenta nuestras transgresiones, nuestro pecado. Nos amas tanto, tanto que tu vida diste por amor a mí en la cruz. Y Señor, en esta hora, vos me preguntás si yo te amo a vos. Vos que me amaste primero y que todo lo diste, me estás preguntando si te amo. Que mi respuesta no te duela. Que mi respuesta, Jesús, no te haga llorar. Que mi respuesta alegre el cielo y alegre el corazón de Dios en esta mañana. Sí, te amo,
Jesús, te amo y estoy dispuesto a entregarlo todo por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, esta mañana a persuadir a personas para que se reconcilien contigo. Úsame, Señor, a lo largo de esta mañana, que sea un instrumento poderoso en tus manos, un instrumento usado por el Espíritu Santo para salvar, para sanar y restaurar en el nombre de Cristo. Sí, Señor, que esta semana pueda yo ser un pescador para el reino, en el nombre de Jesús. Te damos este aplauso a ti en forma de gratitud por tu gran amor, por tu bondad y tu misericordia. Señor, acompáñanos en esta semana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice. Tengan ustedes una semana preciosa y sumamente productiva. Que pesquen mucho para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendice.